En la madrugada del 2 de marzo de 2026, autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo que estremeció a Michoacán. Y lo que te voy a revelar en este video sobre quién es realmente este hombre y lo que las investigaciones descubrieron va a dejarte sin palabras. Pero antes de mostrarte exactamente qué encontraron las autoridades en el minuto 8 de este video, necesitas entender por qué esta detención cierra uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de México. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar exactamente cómo el círculo se está cerrando sobre los responsables del caso que indignó a todo un país. Durante la madrugada en Michoacán, en un operativo coordinado entre múltiples fuerzas de seguridad, cayó Gerardo Rodríguez Guízar, alias El Congo. Este hombre no era un operador cualquiera. Las investigaciones revelan que formaba parte del núcleo operativo de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación responsable de sembrar el terror en Uruapan. Y lo que las autoridades descubrieron sobre su rol exacto en los acontecimientos del 1 de noviembre es aún más perturbador de lo que nadie imaginaba. Pero espera, porque antes de contarte los detalles de esta captura, necesitas saber qué estaba pasando exactamente en Uruapan y por qué la detención del Congo representa mucho más que simplemente atrapar a un operador más. Lo que te voy a contar ahora cambia completamente la forma en que entendemos este caso. La Fiscalía General del Estado de Michoacán encabezó la operación, trabajando en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Estatal. 6 fuerzas diferentes, todas enfocadas en un solo objetivo. Y había una razón por la que movilizaron tantos recursos para capturar a este hombre específicamente. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue quien confirmó la detención a través de sus redes sociales. Pero lo que Harfuch reveló sobre el Congo va mucho más allá de su simple captura. Según las autoridades, este hombre está identificado como integrante de la célula delictiva que perpetró el atentado contra el presidente municipal de Uruapan el 1 de noviembre de 2025. Sí, escuchaste bien, el mismo caso que conmocionó a México entero. Pero antes de mostrarte cómo encaja el Congo en esta historia, déjame llevarte de regreso a aquella noche que cambió todo. Porque para entender por qué esta captura es tan importante, primero necesitas conocer quién era el hombre que cayó aquella noche y por qué su caso se volvió un símbolo nacional. Carlos Alberto Manso Rodríguez no era un político común. Nacido el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán, Carlos se formó en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Antes de convertirse en alcalde, fue diputado federal por Morena en la legislatura 65 del Congreso de la Unión, ocupando el cargo desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2024, cuando solicitó licencia para buscar la alcaldía. Asumió como presidente municipal de Uruapan el 1 de septiembre de 2024, pero su llegada no fue como la de cualquier otro alcalde. Carlos ganó como candidato independiente, bajo el movimiento conocido como Los del Sombrero, obteniendo 91.528 votos, el 66% de los sufragios emitidos. La gente lo eligió porque representaba algo diferente, una voz que no tenía miedo de señalar lo que muchos callaban. Y aquí es donde todo se complica, porque Carlos Manso no era un político que se quedara callado. Desde el inicio de su gestión, adoptó una postura que lo convertiría en una figura incómoda para muchos. Se atrevió a criticar abiertamente la estrategia de seguridad de abrazos, no balazos. Tuvo diferencias públicas con la presidenta Claudia Sheinbaum, retándola a usar mano dura contra el crimen organizado. Denunció que el Estado había perdido el control del país y exigió la intervención del Ejército y la Marina para frenar la violencia en Michoacán. Imagínate esto por un momento. Un alcalde de un municipio donde operan múltiples grupos del crimen organizado, entre ellos el cártel Jalisco Nueva Generación, alzando la voz públicamente, sin filtros, señalando lo que otros preferían ignorar. Las amenazas en su contra eran constantes. En diversas entrevistas, Carlos aseguró haber sido intimidado por fuerzas estatales y hostigado por grupos criminales. Las intimidaciones alcanzaron incluso a su familia, recibiendo llamadas donde le advertían sobre su hijo. Pese a todo esto, Carlos insistía en no tener miedo ni a la cárcel ni a la muerte. Mi único compromiso es con el pueblo. Si algo me pasa, quiero que se sepa por qué fue, declaró semanas antes de su fallecimiento. Y aquí viene lo más escalofriante. Él sabía que algo podía pasar, lo sabía, lo declaró públicamente y aún así no se echó para
para atrás. Pero lo que realmente pasó aquella noche del 1 de noviembre es aún más perturbador. Espera hasta que veas lo que las investigaciones revelaron sobre cómo se planeó todo. La noche del sábado 1 de noviembre de 2025, Uruapan celebraba el Festival de las Velas en el centro histórico de la ciudad, un evento tradicional por el Día de Muertos que congrega a familias, niños y visitantes de todo México. Carlos Manzo había inaugurado el festival. Las calles estaban llenas de gente, de música, de velas encendidas. Era una noche que debía ser de celebración. Alrededor de las 18:06, hora de México, un miembro de la célula criminal enviaba un video a un grupo de mensajería. En ese video se veía la jardinera donde minutos después Carlos Manzo caería. El mensaje informaba que ya se encontraba en el sitio para ubicar al presidente municipal. Esto no fue improvisado, esto fue coordinado, planeado, ejecutado con una frialdad que hiela la sangre. A las 19:45, hora de México, los integrantes del grupo confirmaban que Carlos Manzo ya se encontraba en el Festival de las Velas y que estaba transmitiendo en vivo por redes sociales. Ellos lo estaban vigilando en tiempo real, sabían exactamente dónde estaba, qué estaba haciendo, cuándo sería el momento. Y aquí es donde necesitas prestar mucha atención, porque lo que pasó a las 20:10 de la noche, hora de México, al término de la inauguración del festival, marcó un antes y un después en la historia de Uruapan. Carlos Manzo fue atacado a balazos en plena plaza principal, rodeado de civiles, de familias, de niños. Según las autoridades, recibió 6 impactos de bala. Los escoltas repelieron la agresión. Uno de los atacantes fue neutralizado en el lugar. 2 personas más fueron detenidas. Carlos fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, pero las heridas eran demasiado graves. A las 20:50, hora de México, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar. El alcalde de Uruapan había perdido la vida. Un hombre de 40 años que apenas llevaba 2 meses en el cargo, que había alzado la voz cuando otros callaban, había caído. Pero espera, porque lo que las autoridades descubrieron después en los teléfonos de los involucrados es algo que nadie esperaba, y lo que estás a punto de ver va a revelarte exactamente cómo se coordinó todo desde las sombras. Las investigaciones posteriores al caso revelaron algo impresionante. A las 20 horas exactas, hora de México, momentos después del ataque, uno de los operadores enviaba mensajes indicando que las autoridades tenían sometido al tirador y que a Carlos Manzo lo estaban atendiendo. Incluso compartió un video del lugar momentos después de la agresión. A las 20:14, hora de México, pedía que recogieran a su colaborador, Fernando Josué. Pero aquí viene lo que realmente te va a impactar. Las investigaciones confirmaron que todo esto fue planeado y coordinado a través de un grupo de mensajería donde un hombre daba las instrucciones precisas a la célula criminal. Ese hombre era Jorge Armando Gómez Sánchez, alias El Licenciado, quien fue capturado el 19 de noviembre de 2025 en Morelia, Michoacán. El Licenciado era identificado como uno de los autores intelectuales del caso. Y aquí es donde el Congo entra en la historia, porque Gerardo Rodríguez Guizar, el Congo, no trabajaba solo, operaba bajo las órdenes directas del Licenciado. Era su operador regional en Uruapan, el hombre que ejecutaba las órdenes en el terreno. Pero las autoridades descubrieron algo más, algo que revela la verdadera dimensión de lo que estaba pasando en Uruapan. Según las investigaciones de inteligencia, el Congo no solo estaba vinculado al caso de Carlos Manzo. Este hombre era señalado como responsable de actividades sistemáticas de extorsión a productores de aguacate y limón en la región de Uruapan. Imagínate la situación: productores honestos, trabajadores del campo, siendo obligados a pagar cuotas bajo amenaza de violencia. Y eso no era todo. Las autoridades también lo relacionan con ataques a grupos rivales y múltiples casos de fallecimientos en la región de Uruapan. El Congo era un generador de violencia sistemática. Su actividad delictiva se realizaba bajo las órdenes de El Licenciado, quien a su vez reportaba a niveles superiores en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y déjame preguntarte algo. ¿Sabías que durante el proceso judicial contra el Licenciado se reveló que el jefe directo en la estructura criminal es Ramón, alias el R1, quien presuntamente dio la orden directa para ejecutar al alcalde? Es una cadena de mando, y el Congo era una pieza fundamental en esa cadena. Pero lo que pasó después con las investigaciones y lo que encontraron las autoridades, nadie lo esperaba. Quédate, porque en el minuto 11 te voy a revelar exactamente qué está pasando ahora con los responsables de este caso. Después del caso de Carlos Manzo, la presión sobre las autoridades fue inmensa.
inmensa. Más de 60.000 personas salieron a las calles de Uruapan el 8 de noviembre de 2025 exigiendo seguridad, justicia y paz. Grecia Quirós, viuda de Carlos, quien asumió como alcaldesa, pronunció un discurso que conmovió a miles. Tendrían que matarnos a todos para que esta lucha pueda parar. Y las autoridades respondieron. El 19 de noviembre cayó el licenciado. El 23 de febrero de 2026 cayó Alan, acusado de facilitar la movilidad de los responsables. Y ahora, el 2 de marzo de 2026 cayó el Congo, el operador regional. Pero aquí es donde todo se pone realmente interesante, porque con la caída del Congo, las autoridades están estrechando el cerco sobre el mando superior de esta facción. El objetivo final sigue siendo Ramón, el R1, quien según las investigaciones dio la orden directa. Las autoridades federales han enfatizado que las investigaciones continuarán hasta capturar a cada uno de los responsables involucrados en la planeación y ejecución de lo que pasó el 1 de noviembre. Y la detención de Gerardo Rodríguez Guizar representa un paso decisivo para desmantelar por completo el brazo operativo que mantenía bajo asedio a los productores agrícolas de Michoacán. Piensa en esto por un momento. Un operativo coordinado entre 6 fuerzas diferentes: la Fiscalía de Michoacán, la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad Federal, la Guardia Nacional, la Seguridad Estatal, todos trabajando juntos para capturar a un hombre. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque el Congo no era solo un operador más, era la conexión entre las órdenes que venían de arriba y la violencia que se ejecutaba en las calles. Y lo que las autoridades han revelado sobre la estructura de esta célula criminal es fascinante. Tenían un sistema de comunicación coordinado, usaban grupos de mensajería para planear los ataques, tenían vigilantes que monitoreaban a sus objetivos en tiempo real, tenían operadores que ejecutaban las órdenes y tenían líderes que daban las instrucciones desde las sombras. Pero con cada captura, esa estructura se va desmoronando. Primero cayó el licenciado, el cerebro, ahora cayó el Congo, el operador regional. Y las investigaciones continúan apuntando hacia arriba, hacia el R1, el jefe directo que supuestamente dio la orden. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, ha sido claro en sus declaraciones. Las investigaciones no van a parar hasta que todos los responsables estén tras las rejas. Y esto incluye no solo a los ejecutores directos, sino también a quienes dieron las órdenes, a quienes facilitaron la logística y a quienes encubrieron a los responsables. Porque aquí hay algo que necesitas entender. El caso de Carlos Manso no es solo sobre un alcalde que fue atacado, es sobre un sistema completo de terror que operaba en Uruapan. Un sistema donde productores de aguacate y limón eran extorsionados, donde grupos rivales eran atacados, donde la violencia era la norma, no la excepción. Y Carlos Manso se atrevió a alzar la voz contra ese sistema, denunció públicamente lo que estaba pasando, exigió que las autoridades actuaran. No tuvo miedo de señalar a los responsables y por eso se convirtió en un objetivo. Pero su legado no murió con él. La indignación que generó su caso movilizó a toda una ciudad. 60.000 personas marchando por justicia, su viuda asumiendo como alcaldesa y prometiendo continuar la lucha. Las autoridades intensificando las investigaciones y capturando uno por uno a los responsables. Y ahora, con la captura de El Congo, estamos viendo los resultados de esas investigaciones. Estamos viendo cómo el círculo se cierra. Estamos viendo cómo la justicia, lenta pero segura, está alcanzando a quienes creyeron que podían actuar con impunidad. Déjame contarte algo más que hace que este caso sea aún más impactante. Durante las investigaciones, las autoridades recuperaron los equipos telefónicos de algunos de los involucrados y lo que encontraron en esos teléfonos reveló exactamente cómo se coordinó todo. Mensajes específicos, videos del lugar, instrucciones precisas, todo documentado. Y es por eso que las capturas han sido tan efectivas. Porque las autoridades no están trabajando con suposiciones, tienen evidencia concreta, tienen comunicaciones, tienen coordinación entre las víctimas y los responsables, tienen una cadena clara de quién dio las órdenes, quién las ejecutó y quién facilitó todo. Y lo más importante, tienen la determinación de llegar hasta el final. Porque este caso se convirtió en un símbolo de que en México ya no se puede actuar con impunidad total, un símbolo de que las autoridades sí pueden coordinarse cuando se lo proponen, un símbolo de que la voz de 60.000 personas marchando por justicia sí tiene peso. La captura del Congo es un golpe directo al brazo operativo de esta célula criminal, es la confirmación de que las investigaciones van por buen camino, es la señal de que el cerco se está cerrando sobre los niveles superiores de esta estructura. Pero las investigaciones no terminan aquí. Todavía falta capturar a el R1
R1, el jefe directo que supuestamente dio la orden. Todavía faltan responder preguntas sobre quién más estaba involucrado. Todavía falta desmantelar completamente la red de extorsión que aterrorizaba a los productores de Uruapan. Y las autoridades han sido claras. Van a continuar hasta que cada responsable esté tras las rejas. Porque Carlos Manso merece justicia. Los productores que han sido extorsionados merecen justicia. Las familias que han perdido seres queridos por la violencia de esta célula merecen justicia. Y Uruapan merece vivir en paz. Entonces, ¿qué significa la captura del Congo para el futuro de este caso? Significa que estamos un paso más cerca de desmantelar completamente esta estructura criminal. Significa que la coordinación entre las autoridades federales y estatales está funcionando. Significa que la presión pública, las marchas, la indignación ciudadana sí tienen un impacto real. Y sobre todo, significa que el legado de Carlos Manso sigue vivo. Un hombre que no tuvo miedo de alzar la voz. Un hombre que exigió que las autoridades actuaran. Un hombre que se convirtió en un símbolo de resistencia contra el crimen organizado. Su lucha no fue en vano. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuándo caerá el R1? ¿Cuándo veremos a los niveles más altos de esta estructura enfrentando la justicia? Las autoridades no han dado fechas específicas, pero las investigaciones continúan. Y si el patrón de las capturas recientes nos dice algo, es que están trabajando metódicamente, construyendo casos sólidos, asegurándose de que cada detenido pueda ser procesado con éxito. La operación que capturó a El Congo fue ejecutada durante la madrugada del 2 de marzo de 2026. Fue una operación rápida, coordinada, efectiva y demuestra que cuando las autoridades trabajan juntas, cuando comparten inteligencia, cuando coordinan sus esfuerzos, pueden lograr resultados impresionantes. 6 fuerzas diferentes trabajando como una sola, la Fiscalía de Michoacán liderando la investigación, la Defensa Nacional y la Marina aportando capacidad operativa, la Secretaría de Seguridad Federal coordinando esfuerzos, la Guardia Nacional y la Seguridad Estatal proporcionando apoyo en terreno, todo sincronizado para un solo objetivo: capturar a un hombre que representaba una amenaza directa para la seguridad de Uruapan. Y lo lograron. El Congo está ahora bajo custodia de las autoridades. Enfrentará cargos por su participación en el caso de Carlos Manso, por extorsión a productores, por ataques a grupos rivales, por los múltiples casos de violencia que se le atribuyen en la región de Uruapan. Pero más allá de los cargos específicos, su captura representa algo más grande. Representa que el sistema de terror que operaba en Uruapan está siendo desmantelado pieza por pieza. Representa que los responsables del caso que conmocionó a México están siendo llevados ante la justicia. Representa que la lucha de Carlos Manso, la marcha de 60,000 personas, los gritos de justicia de Uruapan están teniendo resultados concretos. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Tú qué piensas sobre todo esto? ¿Crees que las autoridades están haciendo lo suficiente? ¿Crees que la justicia llegará hasta los niveles más altos de esta estructura criminal? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Y si quieres seguir informado sobre este caso y otros casos similares, suscríbete al canal, porque las investigaciones continúan, las capturas continúan y nosotros vamos a estar aquí reportando cada desarrollo, cada avance, cada paso hacia la justicia. El caso de Carlos Manso y la captura del Congo nos recuerdan que en México todavía hay batallas por ganar, todavía hay voces que necesitan ser escuchadas, todavía hay justicia que necesita ser servida, pero también nos recuerdan que cuando la ciudadanía se moviliza, cuando las autoridades se coordinan, cuando la determinación de hacer justicia es más fuerte que el miedo, los resultados pueden ser reales. Uruapan está escribiendo su propia historia, una historia de resistencia, una historia de exigir justicia, una historia de no quedarse callados ante la violencia. Y cada captura, cada avance en las investigaciones es un capítulo más en esa historia. La lucha continúa, las investigaciones continúan y nosotros vamos a estar aquí reportando cada detalle hasta que se haga justicia completa. Porque Carlos Manso alzó la voz cuando otros callaban y su voz, multiplicada por 60,000 personas marchando, por millones de mexicanos exigiendo justicia, no va a ser silenciada. Eso es todo por este video. Si te gustó, dale like. Si quieres más contenido como este, suscríbete y déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video con más actualizaciones sobre este caso y otros casos que están sacudiendo a México. Hasta la próxima.